Hola doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches compañeros. En- mi nombre es Darwin Omar Ordaz Zambrano. Soy estudiante de la maestría en juicios orales. Este es un trabajo para la asignatura de Proceso Penal Acusatorio 1, Fase Preliminar de Investigación de la Universidad Gexpro, ¿sí? Y esta es la actividad clase invertida para el doctor Arturo Gómez Domínguez. Doctor, muy buenas noches compañeros. Eh, Se nos asignó una actividad que está principalmente relacionada con establecer, punto número uno, la escena de crimen. La escena de crimen, de acuerdo con la doctora Leticia González Peralta, en el artículo que hizo de la investigación en la escena de crimen, eh, es todo espacio donde se hallan elementos materiales probatorios y evidencia física y que estos tengan relación con el hecho en averiguación, ya sea este mueble, inmueble, abierto, cerrado, nave o aeronave o mixto, ¿sí? Hay que delimitar exactamente que el concepto de escena del crimen ya no se debería de manejar o ya no se debe de manejar, sino que debemos de llamarle el lugar de los hechos. Eh, en sí es un sinónimo, ¿sí? Pero el lugar de los hechos tiene una definición un poco más compleja, un poco más completa, en el sentido de que, por ejemplo, la escena del crimen, perdón, el lugar de los hechos, es el espacio donde se presume la ocurrencia, perdón, de un hecho punible, donde se han vulnerado los derechos consagrados en ley a un individuo o individuo, sea cegándole la vida, lesionando su integridad personal, hurtando o destruyendo bienes materiales. Eso de acuerdo también con la doctora Leticia González Peralta. Eh, ¿Qué debe de hacerse con esta escena del crimen? Existe una investigación sobre esa área que lleva varias fases, ¿no? La primera es la protección, y es uno de los puntos principales, la protección y la preservación del lugar de los hechos. El agente o policía que haya llegado en ese momento al lugar de los hechos, él debe de actuar con la figura del primer respondiente. El primer respondiente le llamamos a la primera persona física que haya llegado y haya tomado conocimiento del hecho, ¿sí? O el lugar. En este caso, dentro de la etapa que se hace, es lograr una actuación coordinada, estructurada entre los funcionarios. Cada uno debe de saber qué trabajo debe de realizar, hasta dónde está facultado y hasta dónde puede realizar acciones sin perjuicio, ¿sí? El primer respondiente, normalmente el agente de la policía, llámese estatal, llámese municipal, federal, eh, él tiene que delimitar el área, tiene que ver si no hay ningún riesgo que se dañe la escena del lugar de los hechos y que las pruebas no se pierdan, llámese por lluvia, llámese porque hay paso de muchas personas. eh, Tiene que asegurarse y preservar el lugar, ¿no? Hasta que lleguen quienes, los peritos, en este caso los peritos asignados, para que ellos puedan eh, cuidadosamente y de acuerdo con los protocolos a tomar cada una de las muestras o incidencias que encuentren en el lugar. La segunda es recopilar información preliminar. Esta recopilación se refiere a registrar todo el proceso, toda la información relativa a la parte perdón, por parte del personal técnico científico antes de iniciar la inspección técnico ocular. Eh, la descripción de los hechos, la hora del hallazgo, si existieron o no existieron víctimas, el número de víctimas y todas las circunstancias relativas al hecho. La tercera es
la observación, la valoración, la planificación, que es dentro de esta fase está establecer la extensión real de la escena del crimen, efectuar una adecuada planificación del trabajo, establecer pasillos de acceso a la escena principal. El cuarto punto es la fijación del lugar de los hechos, ¿sí? Que dentro de esto está registrar de manera general dónde y cómo se encuentra el lugar de los hechos, dejar constancia formal y oficial de tal situación, conocer y aplicar los métodos de fijación necesarios en la escena que se investiga. Por quinto punto tenemos la búsqueda y el tratamiento de las evidencias, que esto está la identificación de los métodos de búsqueda y evidencias en el lugar de los hechos y permiten esto un adecuado manejo de la escena. Hay que buscar técnicamente las evidencias, hay que asegurarse, hay que proteger y preservar las evidencias halladas en la escena del crimen. Recolectar técnicamente, aplicar la clasificación de las evidencias, su preservación, su etiquetación, su embalaje. ¿Todo para qué? Para que se pueda realizar debidamente el manejo de lo que le conocemos como cadena de custodia, que es básicamente es el registro de todo y cada una de las pruebas que se van a llevar del lugar y que cada una de las personas dentro del proceso tienen que tener el manejo adecuado para que se convierta en una prueba debidamente fehaciente, ¿sí? Y que pueda funcionar. La otra es, tenemos el punto de la liberación del lugar de los hechos, que básicamente refiere a la última reunión de los especialistas, el examen visual, la verificación del personal, comprobar que todos los indicios son debidamente registrados, que están rotulados, que están empaquetados, el levantamiento del contenedor de residuos y las fotografías finales, ¿no? Todo esto nos lleva a una documentación y remisión de las evidencias, que es básicamente garantizar la correcta utilización de toda la información que sea posible recuperar en el lugar de los hechos. Todo de acuerdo, ¿sí? Y apegado a los requisitos procesales. El propósito principal que tiene la investigación en la escena del crimen son dos, ¿no? Uno es producir conocimiento y teorías, lo que le llamamos investigación básica, y resolver problemas prácticos, lo que llamamos investigación aplicada, ¿sí? Eh, Existen varios métodos que se pueden utilizar para investigación, ¿sí? De las experiencias del crimen. Uno de ellos comentamos que era el método de fijación. El método de fijación se entiende la aplicación de técnicas que registran las características y la situación, tanto general como particular, de un espacio físico. ¿Sí? Dichos métodos se complementan. El método que se puede utilizar es analítico, sintético, inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, histórico, fenomenológico. O sea, podemos utilizar varios métodos o varias formas, ¿eh? Uno de los métodos que también se aplican, por ejemplo, para la investigación es el que le conocen como de franjas o líneas, que consiste en realizar un rastrillaje sobre un espacio a campo abierto. Es ideal para grandes dimensiones, ¿no? Algunas veces lo hemos visto en películas, en escenas, donde vemos a todos los agentes caminando en determinada línea, cuando se está buscando alguna, alguna evidencia de algún lugar, de alguna persona, en que ahí debe de haber restos humanos o demás. Entonces van como rastrillando, ¿sí? En forma lineal de esta línea. La otra forma es lo que le conocen como el método de cuadrícula o rejilla, que es muy similar al de Fanjas, pero con la diferencia que este brinca una de correctura, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, hay un grupo que va a rastillar de norte a sur y otro grupo que va a rastillar de este a oeste, ¿no? Entonces, se va cuadriculando el terreno y se va logrando también pues un diferente resultado, ¿no? El otro es el método de zonas o de cuadrantes, donde se divide el terreno en varias áreas y cada uno de ellos le van a aplicar esa misma revisión, esa misma área para que
de punto a punto, de fase a fase, se vaya avanzando y se vaya logrando, ¿sí? El otro es el método radial, que es circular con forma de rueda con un punto central de desplazamiento y se va barriendo con esa parte, ¿no? El otro es el método espiral, que va del centro a la periferia o de la periferia al centro, caminando en espiral, buscando, ¿sí? Tratando de encontrar un resultado. El otro técnica es la técnica de punta a punto, donde se busca una evidencia y a partir de ahí se ubican los demás o se van alimentando y se van dirigiendo de un punto a otro punto hasta encontrar el resultado que se está queriendo localizar. Y la última, la técnica libre, que consiste en que cada investigador interactúa en el lugar del hecho en forma libre, en función de sus características, de función de su experiencia, donde van realizando todas estas acciones para encontrar un resultado, para encontrar una evidencia, para poder demostrar que cierto hecho fue realizado y que sí existen los elementos para que esto se pueda delimitar. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de la etapa de investigación. Específicamente voy a acordarme en la parte de la investigación inicial. ¿Qué es esta investigación? El artículo 211, sí, 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, que el procedimiento penal comprende dos etapas y que en el caso de la etapa de investigación inicial comienza con la presentación de la querella, ¿sí? O denuncia u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule ya la imputación, ¿sí? Esta etapa le conocemos muchísimo como de investigación como tal, donde se recaban los primeros datos de prueba, donde lo que se trata y se intenta es armar y ver si se tienen los elementos para poder en un momento dado fincar la responsabilidad sobre determinada persona. Todo empieza obviamente vamos a hablar del caso específicamente de una investigación o de un proceso penal con detenido, que le conocen como informalizada. Existe la parte formal, que es cuando tenemos una denuncia, ¿sí? Sobre un posible hecho delictuoso o de una querella, un acto específico sobre determinada persona, y donde tiene todo el Ministerio Público determinados tiempos para poder determinar si esta persona fue responsable del hecho, ¿no? En este caso específico vamos a tocar de la informalizada, que es cuando tenemos un detenido. La policía agarra a determinada persona, esta persona tiene que ser puesta de manera inmediata ante el Ministerio Público, el Ministerio Público va a determinar de manera inmediata si existe la legalidad en la detención de determinada persona, si le leyeron sus derechos, si hay una demostración de que estuvo implicado o relacionado con determinado acto, y a partir de ese momento el Ministerio Público tendrá 48 o 96 horas en su caso, si en este caso el imputado así lo solicita, para conseguir los medios de prueba suficientes para poderlo presentar ante un juez de control. Y todo ese tiempo que tiene que correr fast track, obviamente tienen que realizar su trabajo los peritos, tienen que realizar su trabajo el Ministerio Público, tienen que armar debidamente esta carpeta de investigación. Si ellos sienten que definitivamente no hay forma de determinar la obligación, no hay forma de determinar que la persona es responsable, pues en su caso deberán liberarlo y ahí queda la historia. Pero vamos a imaginarnos que si tuvo todos los elementos para poder determinar que X persona cometió X delito, ¿sí?
Se presenta ante el juez de control también va a verificar la legalidad de la detención, cuánto tiempo ocurrió entre su detención y la presentación ante el Ministerio Público, si le leyeron los derechos, si hay las pruebas inmediatas y necesarias suficientes para decir si existe esta situación o no. Y pues en este caso existe una flagrancia y si se cumplen todos esos requisitos, se determina en este caso la legalidad de esa detención. En ese momento el Ministerio Público, ante el juez de control, le va a formular a la imputación, ¿sí?, que es la actuación unilateral del Ministerio Público, donde le dice, no notifica a la persona que que su conducta es objeto de investigación y le presenta cuáles son la situación de hechos, la situación jurídica y cuáles son la situación probatoria inmediata que tenemos para determinar que cierta persona es responsable de. En ese momento el imputado tiene un derecho a declarar, puede simple y sencillamente abstenerse del mismo y decir, espero hasta juicio, no, nada hay que lo obligue, ni a declarar, y mucho menos a declarar, y mucho menos a declarar en su contra, ¿no? Eso no es factible de suceder. Después de que sucede todas estas historias, el juez, el juez de control va a determinar si existen de manera inmediata los hechos, que si tenemos una línea probatoria del mismo, y le determinará, en este caso al imputado, si es vinculado al proceso o no. Con esa vinculación al proceso, no significa que la persona queda libre quede dentro, o quede, como se llama, en la cárcel. Se solicita lo que le llamamos la medida cautelar. Normalmente el Ministerio Público pedirá que la persona quede en prisión de libertad, ¿cómo se llama? Perdón, recluido. Sin embargo, el juez determinará si hay los elementos, el tipo de delito, la forma del delito, etc, 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 donde dirá, ok, vamos a proponerle a la persona, va a poder estar en libertad, pero ya sea que tenga primero, que se presente a firmar cada mes o cada semana, que no pueda salir del estado, eh, que no se acerque no puede acercarse al domicilio de la víctima, no puede tener comunicación con la víctima, en muchos casos aquí en el estado de Yucatán se da muchísimo, lo que es el brazalete electrónico, y por último, si fuera necesario, si fuera declarado, pues obviamente la prisión preventiva, ¿no? Hay algunos casos donde no tiene el juez mucho de dónde buscarle, sobre todo cuando son delitos los establecidos en la Constitución, en el artículo 19, en su segundo párrafo, donde especifican exactamente cuáles son lo que le llamamos la prisión oficiosa, de oficio. Esas personas no pueden ser liberadas y entonces el juez de control debe determinar como medida cautelar, en este caso, la prisión preventiva. Y por último, ya después de que se le determina a la persona la prisión preventiva, se establece por parte del juez el tiempo con el que va a contar el Ministerio Público para perfeccionar su investigación. La defensa tiene derecho a contradecir, y el juez finalmente será el que determine cuál es específicamente el tiempo que va a dar al Ministerio Público para cerrar su investigación. ¿Cuál es el objeto de todo este proceso? De acuerdo al artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna
indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, eh, la actuación sobre el imputado y la reparación del daño. Es lo que se busca. Al final de cuentas, se trata de proteger a las víctimas, de que se realice la reparación del daño y que en este caso, los imputados que terminan declarándose o señalándose responsables o sentenciados como responsables de determinada conducta, pague el culpable. Esa es la idea de todo este proceso que finalmente se hace, ¿no? Finalmente nos establecen a nosotros una actividad, nos piden que hagamos una teoría del caso específicamente. El doctor nos ofreció una y nos dijo, pueden utilizar esta o pueden utilizar la que ustedes desean. Lo importante es que declaremos la tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad del hecho. ¿Sí? Yo le voy a llamar al caso que voy a escoger como una cobranza incobrable. Resulta ser que el 15 de mayo del 2023, José Javier Luna Rodríguez llega a su domicilio acompañado de su esposa después de un día de trabajo. Su domicilio específicamente es la calle 20A, número 301, por 5 y 5D del fraccionamiento Ixcumpich en la ciudad de Mérida. Al llegar a su domicilio, aproximadamente a las 10:30 de la noche, esta persona se encuentra con que su domicilio había sido, tenía varios papeles de cobranza pegados en toda su reja, donde se decía que su esposa, la señora Laura Rodríguez, era una estafadora y que no había pagado un crédito de una lavadora. El imputado ve la situación, le molesta, recoge todos los artículos y todos los letreros que estaban pegados y los tira en un bote de basura. En eso llega el señor Armando Castro. El señor Armando Castro es un gestor de cobranza de la empresa El Cobrón SASB. Para comunicarle que su esposa tenía una deuda. El imputado le reclama el por qué había colocado sus anuncios y esta persona se ríe de él y le dice que pues él puede hacer lo que quiera. El imputado, molesto, le dice al señor Armando Castro que se retire del lugar. Y el señor Armando Castro, lejos de eso, lo insulta y entran en una cadena primero de agresiones verbales, que estas agresiones pasan a las manos y empiezan a golpearse mutuamente. El señor Armando Castro fue el primero que da el empujón al imputado y ahí empiezan una cadena de golpes entre los dos. Ambas personas son de una misma altura, de una misma complexión física, pero el imputado de una u otra manera tenía un conocimiento de cómo poder defenderse ante el señor Armando Castro. Total que en uno de los golpes que le da, logra patearlo y con el impacto de su patada
hace que el señor Armando Castro caiga y se golpee el cráneo. Queda su cuerpo tirado en la puerta del domicilio del imputado y llaman a la policía en ese instante. El primer respondiente, que se llama Jorge Basto, él se presenta, encuentra al imputado y a su esposa en la puerta del domicilio, encuentra que hay un sujeto de sexo masculino, aproximadamente 30 años, tirado en la puerta de una casa con herida cortante en la frente y que no respondía a ninguna acción. El agente llama a los servicios de emergencia. Los servicios de emergencia llegan y determinan que el señor Armando Castro ha fallecido. Al entrevistar al imputado, el agente del Ministerio Público, el agente de la policía, él le dice que sí, que él que lamentablemente fue un golpe que le dio y se golpeó a la persona, pero pues que no era su intención de él. Sin embargo, pues él le realizó el golpe y que pues esta persona había pasado eso. El agente de la policía delimita y acordona el área, queda sobre la calle, pero por la hora no había tráfico, pero alcanza a delimitarlo, no había lluvia, ve los documentos que había, a los que comenta el imputado, que eran los de cobranza. Había una motocicleta en la cual había llegado el señor Armando Castro, y la esposa del imputado le muestra los mensajes que había tenido de amenazas y de insultos y todo. Todo eso toma evidencia la gente, pregunta con los vecinos y ellos le dicen que sí, a determinada hora, determinado de la noche, escucharon gritos, escucharon insultos y que escuchó que que la esposa del imputado decía: ya lo mataste, ya te metiste en un problema. Eso es con respecto a la parte fáctica. Cada uno de ellos se puede demostrar. El artículo 368 del Código Penal del Estado de Yucatán determina que comete el delito de homicidio la persona que sin derecho priva a otro de la vida. El artículo 372 del Código Penal del Estado de Yucatán determina que el responsable de cualquier homicidio simple se le impondrán de 10 a 15 años de prisión, pero que si homicidio fue realizado en riña, se le impondrán de 4 a 12 años de prisión, si tiene el carácter de provocador. Pero que en caso de ser provocado, la prisión será de 2 a 6 años. ¿Qué se puede demostrar de todo este hecho? Número uno, que el señor Armando Castro falleció debido al golpe que tuvo en el cráneo, mediante el cual tuvo una fractura de cráneo y que murió en el lugar de los hechos. Existe la evidencia de una cámara de video que tenía fuera de su domicilio el imputado, la cual registra de 10:30 a 12 de la noche el tiempo ocurrido durante el cual se presentó el señor Armando Castro, que el imputado llegó a su domicilio, que el señor Armando Castro llegó, quien empezó a ofenderse, quien empezó a provocar la riña y cómo sucedieron y cómo se determinó
qué movimientos hizo cada una de las personas. También tenemos la declaración del imputado, donde determina cada uno de los hechos. ¿Sí? Tenemos la declaración de la esposa del imputado, donde da su relación de los hechos y de qué sucedió. Tenemos como prueba además el teléfono celular tanto del señor Armando Castro como de la esposa del imputado, donde se muestran cada uno de los mensajes en donde se iban provocando, en donde se iban insultando y donde le iba diciendo todas las acciones que le haría en caso de la cobranza por ser morosa. La declaración de los testigos, que en este caso son los vecinos, y todo ese hecho está perfectamente demostrado. Doctor, muchísimas gracias por la posibilidad y el tiempo ofrecido. Espero haber cumplido con todas y cada una de las necesidades o requisitos establecidos para la realización de este video. Muchísimas gracias.